Descubrieron el misterioso significado del ojo de la aguja que cambió la fe de millones. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la antigua Jerusalén. Las estrellas brillaban con fuerza, bañando la ciudad en un manto de luz plateada. Un murmullo se alzó entre la multitud. ¿Qué significa realmente?, preguntaba la gente, con miradas de asombro y confusión. El relato del joven rico había resonado en las calles, como un eco persistente. Aquel hombre, altivo y acaudalado, se había acercado a Jesús, su corazón brillaba de oro, pero ávido de respuestas. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, cuestionó, su voz temblando entre expectativas. Jesús lo miró fijamente, como si pudiera ver el alma que se ocultaba tras la fachada brillante de riqueza. Ve y vende todo lo que tienes, da a los pobres, y luego ven y sígueme. Un silencio sepulcral cayó, atónitos, los ojos desorbitados. ¿Cómo podría despojarse de todo? Cuanto más tenía, más difícil parecía el camino. Esa noche, las sombras se alargaban, envolviendo los muros de piedra en un abrazo inquietante. Las luces de los hogares parpadeaban, reflejando la lucha interna. La gente se preguntaba, ¿qué significado escondía ese ojo de la aguja? En el trasfondo, un anciano sabio murmuraba antiguas profecías, mientras su mirada perdida se aferraba a los cielos, buscando respuestas. ¿Era una puerta estrecha a la que pocos podrían acceder, o un indicio de redención a través del sacrificio? La tensión aumentaba, como un viento helado que arrastraba palabras no dichas. En cada esquina, se alzaban voces que cuestionaban la fe y el propósito. Algunos hablaban de una señal, un milagro por venir. Las noches se adensaban en misterio. Jesús había dejado una pregunta que reverberaba, empujando a todos a confrontar su propia verdad. Sin embargo, el misterio crecía. Desde el fondo de la calle, un susurro atrajo la atención de todos. Un pequeño niño comenzó a cantar. Sus palabras parecían extraídas del mismo aire estrellado, trayendo un destello de esperanza que hizo palpitar los corazones. Luz de la vida, ven, ven. Pero, ¿qué debía significar realmente todo esto? Las luces brillantes se desvanecieron, y solo quedó un eco profundo, como un abismo de emociones encontradas. El sentido del ojo de la aguja permanecía oculto, una tensión palpable colgando en el aire. ¿Y si todo lo que creían estaba a punto de cambiar? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo diferente, conectemos. El amanecer llegó despacio, como si el sol dudara en iluminar una verdad tan compleja. Las sombras de la noche se disolvieron lentamente, revelando un Jerusalén aún inmerso en la confusión. La noticia del encuentro entre Jesús y el joven rico había corrido como el viento, y una multitud se había congregado en torno al Maestro. Cada mirada cargaba una mezcla de esperanza y temor. ¿Es posible?, se interrogaban algunos, ¿de verdad debemos renunciar a todo lo que somos para seguirle?, murmuraban otros. La plaza, que un día resplandecía con comercio y celebración, se había convertido en un espacio de reflexión. Grupos pequeños se habían formado para discutir. Las palabras del rabí reverberaban en sus corazones, desafiante y altiva. Un anciano, de larga barba blanca y manos arrugadas, tomó la palabra. El camino del desapego no es nuevo entre nosotros. ¿Acaso no nos enseñaron los sabios que el apego a lo material es una prisión para el alma? Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de sabiduría y dolor. Un murmullo se levantó en la multitud, como el susurro de las hojas ante un cambio inminente. ¿Y si el ojo de la aguja es solo el comienzo de un viaje más profundo?, interrumpió una mujer de mediana edad, cuya voz llena de pasión atrajo la atención de los presentes. Quizás no nos habla solo de lo material, sino de abrir el corazón, de desprendernos del miedo que nos limita.
En su mirada ardía una chispa de comprensión, una búsqueda de significado que trascendía lo inmediato. La noticia del joven rico había despertado en cada uno un deseo de introspección, como si la vida, con todas sus distracciones, los hubiera desviado de una verdad más esencial. Podríamos perder todo y aún así encontrar, como el grano de trigo que muere en la tierra para dar vida nueva, musitó un joven, iluminado por la posibilidad de renacer en propósito. Sin embargo, entre la multitud, había quienes murmuraban en desacuerdo. ¿Por qué seguir a un hombre que pide tanto y aporta tan poco? ¿Dónde están las señales que demuestran su camino?, cuestionaban aquellos llenos de escepticismo. La división era palpable, la fe se enfrentaba al reevaluar las creencias y prejuicios establecidos. Mientras tanto, Jesús observaba todo desde un rincón. Un sentimiento profundo y agridulce le abrumaba. Sabía que las palabras serían un faro o una piedra de tropiezo. Con su corazón compasivo, tomó la decisión de hablar. No temáis a la estrechez. La vida eterna no se encuentra en la acumulación, sino en la entrega sincera a los demás, comenzó, su voz cargada de amor y desafío. Cada palabra que salía de sus labios parecía conectar los hilos de incertidumbre con las esperanzas ocultas en los corazones de cada oyente. Se hizo un silencio sagrado mientras su mensaje se asentaba sobre la multitud. Pero, en el fondo, la pregunta del ojo de la aguja seguía viva, pulsante, dividiendo creencias. En ese instante, un manto de incertidumbre cubrió la plaza. Algunos se sintieron ya inspirados a actuar, a cambiar, mientras que otros temblaban ante la idea de dejar atrás lo conocido. Cuando Jesús terminó, un niño, el mismo que había cantado la noche anterior, se acercó con un pequeño objeto brillante en la mano. Maestro, este tesoro fue encontrado en el suelo, y no sabe lo que vale. El pequeño lo ofreció, pero en su mirada había más que simple curiosidad. Era el eco de una fe infantil que aún no se había corrompido por el mundo. Un momento de tensión se creó mientras Jesús aceptaba el objeto y sonreía. El verdadero tesoro es a menudo el que se pierde y se encuentra de nuevo. Pero, ¿serán capaces de discernir lo que realmente importa? La plaza se llenó de murmullos, el misterio se intensificó, y así, mientras el niño mantenía la mirada fija en Jesús, la pregunta resonó una vez más en el aire. ¿De verdad está preparado el corazón humano para despojarse de lo que ama y hallar una riqueza más profunda? Lo que se entraba en juego se complicaba, el sentido del ojo de la aguja aguardaba aún a ser revelado. Al amanecer del nuevo día, Jerusalén despertó en un silencio peculiar. Un profundo anhelo por una verdad sin igual resonaba en cada calle y esquina, como un murmullo que crecía en intensidad. Las palabras de Jesús reverberaban todavía, y los corazones de los justos comenzaban a sentir el eco de una promesa. La plaza, ahora un campo de reflexión y de confrontación, esperaba respuestas para las preguntas aún flotantes en el aire. Mientras tanto, un grupo de fariseos se congregó a las afueras de la multitud, sus rostros en sombras, en torno al rayo tenue de luz que comenzaba a dibujar formas en el suelo. Uno de ellos, un hombre de nombre Samuel, se adelantó, su voz cargada de desafío. Este hombre, que se hace llamar Rabí, propone una visión de liberación pero también un camino de sufrimiento. ¿No se le ha preguntado si esa visión es la verdad que nuestros ancianos prometieron? ¿Acaso ha de seguirse sin cuestionar? El murmullo de la multitud se tornó en un zumbido inquieto. Las primeras luces del sol marcaban el inicio de un nuevo día, y las palabras de Samuel encendieron debate e incertidumbre. Muchos miraban a Jesús, esperando que el Maestro respondiera a este nuevo asalto. Pero él, en su infinita sabiduría, decidió mantenerse en silencio, lo que intensificó la curiosidad y el cuestionamiento. Entonces, una anciana, con el rostro surcado de arrugas que contaban 1000 historias, se acercó tambaleándose por la angustia de su propia fe. Señor, comenzó con voz temblorosa, he perdido mucho en esta vida. He dejado mi hogar, mis comodidades, y he seguido a tus pasos. Pero te pregunto, ¿dónde está mi recompensa? ¿Dónde está el sentido de esta entrega si nada ha cambiado en mi corazón? Jesús miró a la anciana, y por un instante, pareció asomarse al abismo de su dolor. Madre, tu esfuerzo no es en vano. Lo que has dejado atrás no se compara con la paz que se genera en el alma. Lo que el mundo no puede ofrecerte, el amor de Dios lo guarda para ti. Y si la recompensa no está en este mundo,
sino en el reino que está por venir. Sus palabras generaron un nuevo susurro, ahora menos dividido y más contemplativo. La anciana sintió que el peso sobre su pecho comenzaba a aligerarse. Pero, maestro, ¿cómo puedo tener fe en lo que no veo?, preguntó, buscando una respuesta que calmará su inquietud. Justo entonces, un estruendo lacerante rompió el aire tranquilo de la mañana. Un grupo de comerciantes entró a la plaza, sus rostros enronquecidos, gritando por justicia. Han cerrado nuestras puertas, mientras ellos buscan sus propios caminos. ¿Cómo vivir sin el sustento de un día a otro? Nos quitan la fe en nuestros propios esfuerzos. La multitud se conmovió, la ansiedad del pueblo, que deseaba respuestas claras, hizo eco en cada pecho. La situación se tornaba tensa y complicada, ya que Jesús se hallaba entre un abismo de desafíos y esperanzas. Aquel tumulto se convirtió en una rara oportunidad, en una lección que pulsaba la verdadera esencia de la fe. Escuchadme todos, proclamó Jesús, levantando la voz con claridad. La experiencia de cada uno, tanto de los que sufren como de los que buscan, lleva en sí una lección divina. No temáis perder, pues en cada pérdida reside la oportunidad de un nuevo hallazgo. Y a los que temen por su sustento, os digo, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla consume y el ladrón escarba, sino acumuléis tesoros en el cielo, donde la sabiduría perdura. Las palabras de Jesús cayeron como gotas de lluvia sobre una tierra árida. La multitud, ahora casi en un silencio reverente, absorbió significado tras significado, mientras las dudas quedaban atrapadas en el aire. Pero el verdadero sentido del ojo de la aguja aún flotaba como un enigma. ¿Cómo se interpreta lo divino en las dificultades terrenales? Samuel, movido por la incertidumbre, miró a sus compañeros. ¿Es posible que este hombre lidie con la verdad de un camino tan complicado? No es suficiente para nosotros la mera fe en sus palabras, necesitamos signos, necesitamos entender este misterio completo, o las divisiones continuarán. Esa idea resonó en varios corazones. El dilema aún persistía. ¿Puede la fe florecer en un terreno tan árido de reconciliación y comprensión? Mientras el sol se alzaba en el cielo, un silencio sostenido permanecía en la plaza, como si el mundo entero esperara con ansias la próxima revelación que daría sentido al misterio de aquel ojo de la aguja. ¿Estarían preparados para el verdadero viaje que les convocaba? Mientras la luz del sol bañaba la plaza con un calor suave, el murmullo de la multitud volvió a cobrar fuerza, cada voz entrelazada con la ansiedad del momento. Jesús, observando el desasosiego colectivo, sintió el peso de la expectación y la desesperación. Era el momento propicio para un nuevo desafío, un nuevo camino por recorrer. Un hombre en la multitud, conocido entre sus vecinos por su sabiduría y su perseverancia, tomó la palabra con un tono sereno. Rabí, ¿por qué habláis de tesoros en el cielo? ¿Acaso no se nos ha enseñado que debemos cuidar nuestros bienes y proteger a nuestras familias en esta vida? En verdad, no podemos alimentar a nuestros hijos con la esperanza. Su pregunta desnudó la frágil esperanza de quienes veían el futuro como un laberinto repleto de sombras. Jesús miró al hombre, quien se mantenía firme en su duda. Es cierto, hermano, que las necesidades de este mundo son apremiantes. Vuestras preocupaciones son comprendidas por el Altísimo. Pero, ¿no es ese mismo deseo de protección lo que a menudo nos atan a la desesperación y a la avaricia? Que el tesoro del alma sea aquella generosidad que se comparte con los demás. De true sustento es el amor que compartimos y la fe que cultivamos entre nosotros. Estas palabras resonaron con fuerza en el corazón de muchos. Algunos empezaron a recordar momentos de solidaridad vividos, donde un simple acto de bondad había traído paz al tormento de su espíritu. Pero la incertidumbre aún abrumaba a muchos, especialmente a los que se sentían excluidos de esta esperanza. Fue entonces cuando una joven, en el extremo de la plaza, se atrevió a alzar la voz. Maestro, escucho tus enseñanzas, mas mi familia se encuentra en la pobreza. He visto a aquellos a quienes ayudemos con nuestros corazones, convertidos en sombras de lo que solían ser. ¿Cómo conciliar esta enseñanza con el dolor que veo en mis seres queridos? Su mirada, una mezcla de ira y súplica, capturó la atención de muchos. Tu dolor es real, y no lo ignoro, respondió Jesús, acercándose a ella. Sin embargo, recuerda que, si bien el sufrimiento es parte de la existencia, este puede ser transformado en un camino hacia la redención.
No en nuestra propia fuerza, sino en nuestra entrega y en la fe en algo mayor. A menudo, cuando nos percibimos vacíos, Dios ha enviado oportunidades disfrazadas para llenar nuestros corazones. La joven, aunque con más preguntas que respuestas, sintió una chispa de consuelo en sus palabras. Pero aún así, el dilema permanecía: ¿cómo podía encontrar la fe en un mundo donde el sufrimiento pareciera reinar? Un murmullo se propagó entre la multitud, y algunos comenzaron a hablar entre ellos sobre sus propias historias de entrega y sufrimiento, en las que se registraban revelaciones inesperadas, sanaciones y reconciliaciones. En ese espacio de vulnerabilidad, la atmósfera cargada de dudas comenzaba a desperdigarse como la bruma al amanecer. De repente, un anciano, conocido por su sabiduría y su omisión a ser parte del juego del comercio, emergió de la multitud. «Rabí, he oído las palabras de tus enseñanzas. Pero también he sido testigo de milagros en los rostros de los que han entregado todo. Sin embargo, la lucha nunca cesa. ¿Puede la negación de uno mismo algún día traer alivio real?» Jesús miró a este hombre y, en su voz plena, articuló una nueva revelación que envolvía la plaza. La lucha a menudo da forma a nuestro carácter, y el sacrificio puede ser el camino hacia la libertad. Cada paso que das hacia la entrega puede ser un acto de gracia. El ojo de la aguja no es solo una puerta que algunos necesitarán cruzar, en su esencia, es un símbolo que invita a la transformación del corazón. Al encontrar la fe en lo que no se ve, abrirás un camino donde la luz puede entrar en las sombras. La multitud quedó en silencio, cada uno atrapado en su propio mar de pensamientos. El eco de esas palabras rebotó en sus corazones, desatando un torbellino de emociones. La duda no cesó, pero algo nuevo emergió: el deseo de explorar aquella promesa de transformación. Así, en medio de la incertidumbre, las almas comenzaron a vislumbrar que el verdadero misterio del ojo de la aguja podría ser no una pura prueba de fe, sino un camino hacia una revelación más profunda. La plaza, una vez marcada por la tensión, se convertía en un espacio fértil para la exploración de la fe en la fragilidad humana. Y así, la búsqueda de un sentido en medio del dolor se tornó una travesía compartida. La jornada aún no había terminado, y el misterio seguía vivo en el aire, esperando ser descifrado en el corazón de cada hombre y mujer que anhelaba una verdad por descubrir. El murmullo en la plaza, antes cargado de incertidumbre, se transformó en murmullos reflexivos. La atmósfera vibraba con la búsqueda de entendimiento y alivio. A medida que las horas avanzaban y el sol comenzaba su descenso, algunos en la multitud empezaron a compartir sus experiencias, exponiendo sus luchas cotidianas y cómo habían navegado por el laberinto del sufrimiento. Entre la multitud, un joven llamado Elián hizo paso a su lugar, temeroso pero decidido. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «he dejado atrás toda esperanza. He perdido a mi padre, y su ausencia ha llenado mi hogar de una soledad profunda. En mi desconsuelo, ¿qué puede la fe ofrecerme?». Jesús lo observó con compasión y le respondió: «El duelo es un lenguaje que Dios entiende. No temas ser vulnerable, porque en la apertura de tu dolor puede surgir la fortaleza». La fe no es una ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que, a pesar de las pruebas, la luz nunca deja de brillar. De la tierra árida puede brotar la vida, si estás dispuesto a permitir que el amor, aunque parezca ausente, regrese de las formas más inesperadas. La respuesta del maestro caló hondo en Elián, quien sintió un pequeño destello de esperanza encenderse en sus peores momentos. Pero aún luchaba con su tristeza. En ese instante, un grupo de mujeres, que habían estado silenciosas al lado, comenzaron a hablar. Una de ellas, Amina, recordó cómo, tras haber perdido a su madre, se había sumido en la desesperación. Pero, ¿no es el amor hacia los que hemos perdido una carga pesada que nos impide avanzar? ¿Cómo se convierte en un puente hacia la esperanza, compañera Amina?, dijo Jesús con dulzura, «el amor que llevas dentro es eterno. No es un peso que cargues, es una llama que, si la alimentas, puede iluminar el camino de los que aún viven». Los tesoros del cielo son las memorias que compartimos y el impacto que tenemos en la vida de otros. Al recordar a aquellos que han partido, puedes encontrar el sentido y el propósito que buscan tus pasos. La menor de las luces puede guiar incluso en las noches más oscuras. Los presentes comenzaban a descubrir un hilo común: el dolor, el amor y la fe eran interdependientes, cada uno fortaleciendo al otro en una danza divinamente trenzada.
Con cada palabra, el misterio del ojo de la aguja se iba dibujando más claro, no era simplemente un umbral a cruzar, sino un símbolo de la interconexión entre lo terrenal y lo celestial. El anciano que había hablado antes se hizo presente de nuevo. Rabí, aunque tus enseñanzas nutren el alma, ¿y si lo que nosotros tememos es la falta de certeza en lo que vendrá? Un camino hacia la redención requiere confianza en lo que no podemos ver. Pero, ¿cómo cultivar esta confianza cuando el mañana es incierto? Es justamente ahí, anciano sabio, dijo Jesús, donde reside la fe. La certeza no proviene de la tranquilidad del futuro, sino de la presencia del amor en el ahora. Con cada acción llena de amor se abre una nueva posibilidad. Al atrevernos a dar y a recibir, aunque sea en medio del dolor, nos convertimos en la respuesta que ansiamos. Así, juntos, podemos sostenernos y guiarnos el uno al otro en la travesía diaria. La multitud, ahora envuelta en un nuevo manto de reflexión, comenzó a mirar al siguiente. Las dudas persistían, pero la visión de una fe activa que unía en el sufrimiento conectaba sus corazones, y justo cuando la sombra comenzó a alargarse bajo el sol poniente, una anciana que había estado escuchando en silencio se aproximó con pasos firmes. Su voz era un susurro, pero la profundidad de sus palabras resonó en el silencio. Maestro, me atrevo a interrumpir. Puede que el amor sea la luz, pero el miedo a los sacrificios que involucra nos retiene. Podemos confiar en que el sacrificio traerá algo más que sufrimiento. Jesús, con una mirada serena, respondió, el sacrificio, cuando nace del corazón, nunca es vano. Cada entrega se convierte en un testimonio de nuestra conexión con lo divino. A menudo, lo que tememos al sacrificar se abre a nuevas posibilidades que no podemos prever. Lo que parece oscuro puede transformarse en un nuevo comienzo si seguimos caminando con fe. La anciana se detuvo, su mente trabajando para descifrar el significado profundo de aquellas palabras. Y así, nació un nuevo dilema entre la multitud. ¿Podía el acto de dar realmente desatar un milagro? De pronto, el aire estaba cargado con la promesa de lo desconocido, y la plaza reverberaba con la vibrante realidad de que, a pesar de su lucha individual, todos se unían en una búsqueda común. El sol finalmente se ocultó en el horizonte, y el misterio del ojo de la aguja permanecía vivo en cada corazón, invitando a cada uno a adentrarse más en el viaje de fe, donde cada sacrificio podría ser una semilla de transformación. La esperanza suspensa y la necesidad de más exploraciones continuaban en el aire, recordando a todos que la historia estaba lejos de concluir. Mientras la oscuridad comenzaba a envolver la plaza, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Las luces de las antorchas comenzaron a brillar, reflejando las expresiones de asombro y contemplación en los rostros, cada uno atrapado en su propia batalla espiritual. Era evidente que el encuentro con Jesús se había convertido en algo más que una simple conversación, era un momento sagrado de transformación. Elián, aún con el peso de su pérdida, miró a su alrededor y sintió la conexión de su dolor con el de los demás. La idea de que su desastre personal podía resonar con el sufrimiento colectivo fue como un hilo de oro que entrelazaba sus almas. Con renovada valentía, comenzó a hablar nuevamente. Maestro, ¿qué puede ayudarnos a comprender la grandeza de los sacrificios que cada uno hacemos? Si el dolor puede ser un puente, donde nos lleva ese camino, a menudo, continuó Jesús, la senda del sacrificio se presenta como una ladera empinada, y el miedo se convierte en un compañero constante. Sin embargo, cada paso hacia adelante, aunque lleno de desconocimiento, puede llevarte a un destino que supera tus expectativas. Recordad, el sacrificio no es solo dolor, sino una entrega que también se nutre de amor. Miles de almas han visto a través de la niebla de la tristeza y se han convertido en faros de esperanza para otros. Un murmullo surgió en la multitud, algunos comenzaron a recordar historias de sus propios sacrificios, mientras que otros alzaban la voz para compartir vislumbres de esperanza. Pero, maestro, interrumpió Amina, ¿es posible que lo que consideramos como sacrificio sea, de hecho, una bendición que aún no entendemos? Podemos encontrar, incluso en el sufrimiento, un motivo para anticipar lo que está por venir. Esa es la esencia de la fe, Amina, replicó Jesús, dejando que sus palabras resonaran en el aire nocturno. El sacrificio es una oportunidad para sembrar esperanza en lugares que parecen estériles. Cuando elegimos transformar nuestro dolor en algo que nutre a los demás, nos convertimos en una voz del amor divino.
¿Acaso no es en la entrega donde las maravillas del Espíritu empiezan a expresarse? El anciano, que había estado en profundo pensamiento, levantó la mano. Pero, maestro, hay quienes se sienten atrapados en ciclos de dolor interminables. ¿Cómo pueden permitirse creer en una nueva posibilidad cuando lo que han vivido les ha enseñado lo contrario? Esa es la lucha de toda alma, respondió Jesús, mirando a su alrededor. El desafío radica en desenredar los lazos del pasado y abrirse a la posibilidad del presente. Al permitir que cada dolor nos esté un paso más cerca de la empatía, las heridas se convierten en una sabiduría que se comparte. La sanación comienza cuando decidimos transformar la tristeza en un ofrecimiento al mundo. Con aquellas palabras, un silencio contemplativo dominó la plaza, como el suave canto de un viento que traía consigo el eco de esperanzas perdidas. Algunos comenzaron a llorar, otros sonrieron con la piel erizada, cada uno sintiendo que, de algún modo, el sacrificio podría traer vida donde antes había solo desolación. Fue entonces que un nuevo dilema emergió, cómo empezar a ser un canal de amor. Aun cuando la mente y el corazón gritan que la tristeza prevalece, las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, testigos silenciosos de esas almas que buscaban un sentido mayor. Recordad, mis hermanos, dijo Jesús, cuando se inicia un viaje de transformación, no se trata solo de la vida de uno, sino de cómo cada acto de amor se multiplica en el corazón de la humanidad. Cada sacrificio es un hilo que teje el vasto tapiz de nuestra existencia. En ese momento, la plaza resplandecía con un destello inesperado, un murmullo lleno de fe comenzó a unirse, y entre ellos surgió un canto que resonaba profundamente. Era como si la plaza misma cantara un himno a la nueva vida, una invitación a dar ese primer paso hacia la conexión genuina con el sacrificio y la fe, pero mientras se llenaba de luz y esperanza, una sombra cruzaba por el rostro del anciano, recordando que el verdadero desafío no solo residía en la entrega, sino en el acto de recibir. ¿Y si el sacrificio también significaba abrirse a nuevas maneras de recibir amor y gracia, de aceptar que cada uno de ellos era digno de ello? ¿Podrían verdaderamente permitir que la transformación comenzara dentro de ellos? Así, la plaza permaneció en suspenso, atrapada en un anhelo compartido, mientras la noche se hacía más profunda y el misterio del ojo de la aguja continuaba deshilachándose ante sus corazones, cada vez más intrigados por las respuestas que yacían en el hecho de que la fe requiere riesgos, sacrificios y, sobre todo, la valentía de amar. Mientras el suave murmullo del canto se desvanecía, una brisa fresca sopló sobre la plaza, trayendo consigo el susurro de antiguas historias y enseñanzas olvidadas. En medio de ese ambiente cargado de emoción, Jesús se dirigió nuevamente a la multitud, con el rostro sereno y los ojos reflejando la profundidad de aquellos momentos compartidos. Mis queridos amigos, comenzó, en el viaje del alma, cada uno de vosotros carga una historia única, un camino de sacrificios y bendiciones. Es natural que cuando enfrentamos el sufrimiento nos preguntemos, ¿por qué yo? Pero os invito a reencuadrar esa pregunta. Tal vez deberíais preguntar, ¿qué puedo aprender de esto para ayudar a otros? En esta intersección del dolor y la conexión humana, se encuentra el verdadero significado de la vida. Un hombre del fondo, con el rostro surcado por las marcas del tiempo, se levantó lentamente. Maestro, algunas de nuestras tragedias parecen tan insuperables. He perdido a mis seres queridos, y mi espíritu a menudo se siente atrapado en el viento helado de la soledad. ¿Cómo es posible que el sufrimiento se convierta en un canto de esperanza cuando todo lo que siento es desolación? Jesús miró al hombre con compasión. La soledad es un monstruo que a menudo pensamos que debemos enfrentar en silencio. Sin embargo, sabed que la vulnerabilidad tiene el poder de abrir puertas a nuevas relaciones. La sombra del dolor, al ser compartida, puede convertirse en luz para otros que caminan por el mismo sendero. Al abrir tu corazón y permitir que otros se acerquen, no solo sanas a ti mismo, sino que te conviertes en un refugio donde otros pueden encontrar calor en sus propias tormentas. Las palabras del Maestro reverberaron en el corazón del hombre, las lágrimas brotaron de sus ojos, y con un gesto atesorado, se dejó caer de rodillas, sintiendo la conexión que le unía al resto de la multitud. Era como si las traviesas marcas de su sufrimiento comenzaran a desgastarse, dejando espacio para un ligero destello de esperanza que se incurría en su ser. La conversión emocional fue palpable. Más almas se unieron a la revelación de la necesidad de compartir su carga.
Así como se comparten las alegrías, que también se compartan los pesares, exclamó Amina, resonando en la empatía colectiva. La multitud comenzó a entonar un nuevo canto, una armonía llena de la nueva promesa de unidad, como si la plaza misma se transformara en un santuario de amor y aceptación. Sin embargo, en el aire flotaba un nuevo dilema, un eco persistente que nadie podía ignorar. ¿Y si no encontramos la fuerza para abrir nuestros corazones? ¿Qué pasa si el miedo se convierte en una prisión impenetrable? La voz titubeante provenía de una mujer joven que se mantenía al margen de la multitud, observando con ojos llenos de incertidumbre. Ese es el desafío del corazón humano, respondió Jesús con sabiduría. La libertad de amar viene con la valentía de arriesgarse a ser herido. Para deshacer la prisión que el miedo ha construido, a veces debemos ceder a la vulnerabilidad, y eso, mis amigos, es uno de los sacrificios más difíciles de asumir. Pero recordad, la vulnerabilidad cultiva la autenticidad, y en la autenticidad se encuentra el verdadero poder de la comunidad. Sus palabras, como un caracol que se desenvuelve, revelaban nuevamente el misterio del sacrificio. ¿Sería posible que, al liberar nuestro dolor al mundo, éste se transformara en un poder compartido que conectara corazones y mentes a un nivel más profundo? La multitud se debatía entre el desafío de abrirse a esa transformación y la necesidad de honra de sus historias individuales de sufrimiento, mientras la plaza continuaba bullendo con la esperanza recién despertada. Un murmullo en la parte trasera atrajo la atención de todos. Una figura encapuchada, cuyas ropas ocultaban su rostro, se acercó caminando lentamente, como si trayendo consigo un peso aún más desbordante que el que ya allí se compartía. Las miradas se tornaron hacia la figura desconocida y, aunque algunos experimentaron temor, otros sintieron la curiosidad de un enigma por resolver. ¿Quién sería y qué hacía allí en aquel momento sagrado? La atmósfera se tornó eléctrica, polarizada entre la anticipación y la cautela. La llegada de la figura misteriosa ofreció una nueva corriente de cuestionamientos. ¿Qué secreto llevaba consigo y cómo afectaría el delicado equilibrio de la esperanza que habían comenzado a construir? En la penumbra de la plaza, donde la luz de las antorchas apenas iluminaba su rostro oculto, cada espíritu presente se sintió nuevamente confrontado con los misterios de su propia fe, aunque no sabía que ese momento podría ser el preludio de una revelación que cambiaría no solo el curso de esa noche, sino de sus vidas y de la fe de millones. La figura encapuchada se detuvo en el centro de la plaza, y un silencio reverente se apoderó del aire. La multitud contuvo la respiración, mientras la figura comenzaba a levantar lentamente la cabeza, revelando un rostro marcado por la experiencia y el tiempo, pero también iluminado por una luz interior que parecía desafiar las sombras que le rodeaban. Los murmullos crecieron en la multitud, una mezcla de inquietud y anticipación. Soy un viajero entre mundos, habló finalmente, su voz resonando con una cadencia que parecía tocar algo profundo en cada oyente. He visto las luchas, el sufrimiento y la esperanza entre pueblos de diferentes tierras. Y traigo un mensaje que comenzó a germinar en mi corazón mientras caminaba hacia este lugar sagrado. Mientras la figura se expresaba, las miradas se unieron en un intento por descifrar su propósito. Vengo a recordaros que la red de amor humano es más vasta de lo que imagináis. También traigo una reflexión que quizás os parezca extraña, pero tiene un significado profundo. El ojo de la aguja. Jesús, observando la curiosidad de la multitud, gesticuló para que la figura continuara. El ojo de la aguja no se refiere solo a la dificultad de pasar a través de él, sino que es un símbolo de lo que llevamos en nuestros corazones. Aquellos que intentan cargar con toda su riqueza, su orgullo y sus miedos, no encontrarán el camino. Solo al soltar lo que nos pesa, podemos permitir que el amor y la luz entren en nuestras vidas. Es el sacrificio de dejar atrás lo que creíamos que nos definía, el verdadero acto de fe. Las palabras de la figura resonaron en la multitud con un eco de comprensión. ¿Pero cómo podemos hacer esto?, preguntó un anciano, buscando claridad. Cuando toda nuestra vida construida parece depender de aquello que debemos soltar, ¿no es doloroso despojarse de lo conocido? El viajero se inclinó un poco hacia adelante, como si compartiera un secreto. El dolor puede ser un maestro, pero el amor es la fuerza que nos transforma. En la fragilidad de nuestro ser se encuentra la fortaleza para cambiar. Cada uno de vosotros cargáis historias de lucha y esperanza, que, al entrelazarse, pueden crear un nuevo origen.
El ojo de la aguja es un espacio de transición entre lo que éramos y lo que podemos ser. Mientras la multitud procesaba sus palabras, la mujer que anteriormente había expresado su miedo dio un paso adelante. ¿Y si no encontramos la fe necesaria para atravesar esa aguja? ¿Y si el dolor se convierte en un golpe irreversible que nos detiene? Ah, querida joven, respondió el viajero, la fe no es la ausencia de dudas, sino la persistencia en el amor a pesar de ellas. Cada esfuerzo sincero por abrirse, a pesar del miedo, es un paso a través de esa aguja. En la búsqueda de la conexión, el sacrificio se convierte en lo que une a un pueblo, y el amor es capaz de sanar las heridas más profundas. Con una mirada profunda, se detuvo un momento y luego miró hacia Jesús. El Maestro ha estado sembrando las semillas de este cambio en vuestros corazones. Recordad, nunca estáis solos en este camino. La comunidad puede dar fuerza a vuestros pasos titubeantes, y cada acto de amor es un hilo que refuerza esta red entre vosotros. La plaza se llenó nuevamente de murmullos mientras la figura se retiraba, dejando un rastro de reflexión en sus palabras. Cada persona contemplaba su propia lucha entre el sacrificio y el deseo de pertenencia. ¿Lograrían atravesar juntos el ojo de la aguja con sus cargas y renacer transformados? Pero una sensación de inquietud persistía en el aire. ¿Qué más se podría revelar a través de este enigma del ojo de la aguja? La multitud dejó el encuentro con más preguntas que respuestas, sumidos en la embrionaria esperanza y el miedo a lo desconocido, mientras la noche se adentraba en su silencio y el fuego de las antorchas iluminaba lo que aún estaba por venir. La noche se extendió sobre la plaza, y las sombras danzaban suavemente al ritmo del fuego. Las palabras del viajero reverberaban en el corazón de cada espectador, como ecos de un mensaje antiguo que aguardaba ser descifrado. Al caer la oscuridad, un aire de inquietud se apoderó de los rostros. En un rincón, un grupo de hombres debatía en voz baja. Uno de ellos, un pescador de ojos cansados pero chispeantes, expresaba su preocupación. ¿Realmente podríamos dejar atrás lo que hemos acumulado? He dedicado mi vida a la pesca, a la riqueza del agua. Suelto esos lazos y me quedaré vacío, sin rumbo. A su lado, una mujer que había escuchado con atención, respondió, ¿y qué es lo que realmente importa, el pez que atrapas o la conexión con los que te rodean en la barca? La curiosidad por el significado del ojo de la aguja parecía suplantar las dudas que atormentaban a muchos. La profunda verdad que ofrecía el viajero remezclaba la añoranza de propiedad y seguridad con el llamado al amor y la comunidad. Algunos comenzaron a recordar momentos de sacrificio en sus vidas, la vez que compartieron su última comida, el sacrificio de permanecer al lado de un vecino en dolor. Mientras la multitud continuaba conversando, un joven se acercó a Jesús. Con una voz temblorosa, inquirió, Maestro, ¿qué significa para ti el ojo de la aguja? Es una nueva forma de entender nuestro sufrimiento. Jesús lo miró con compasión y respondió, el ojo de la aguja es un desafío a nuestra percepción. En esta tierra de promesas y expectativas, el amor ejemplificado sirve como antorcha que ilumina el camino. Atravesar el ojo es abrazar lo que nos aterra, llevando nuestra vulnerabilidad al encuentro con el otro. Un murmullo llenó el aire tras su respuesta. En el fondo de la multitud, un anciano, que había permanecido en silencio, levantó la voz. Pero ¿y si en ese camino nos encontramos con el rechazo, con el dolor que creímos haber dejado atrás? ¿No deberíamos protegernos? ¿No es ese el instinto humano? A estas palabras, el viajero, que había sido un espectador atento, se acercó de nuevo a la plaza. El rechazo y el dolor son compañeros que muchos temen. Pero recordar que cada uno de vosotros es un hilo en la red del amor, puede transformar el dolor en fuerza. Reconocer el dolor y su verdad puede ofrecer un sentido de libertad y unidad. La multitud comenzó a sentirse como un solo cuerpo, donde cada parte, aunque diferente, se esforzaba por comprender el significado del sacrificio. Sin embargo, la tensión persistente recayó en la pregunta aún no resuelta, ¿cómo comenzamos a despojarnos de nuestras ataduras? En ese instante, una estrella fugaz surcó el cielo nocturno, iluminando la plaza con un destello brillante. Las miradas se alzaron hacia lo alto, y el viajero, con un gesto enérgico, señaló el fenómeno. Esa luz no es solo un espectáculo, es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, hay luz y esperanza.
El ojo de la aguja es la puerta a un nuevo amanecer. La multitud quedó inmóvil por un momento, totalmente absorta por la belleza y el poder de lo que habían presenciado. Sin embargo, este nuevo despertar dejó tras de sí una inquietud. ¿Realmente estarían preparados para abrazar la transformación? El murmullo colectivo se elevó nuevamente, con rostros iluminados por la chispa de la reflexión. Pero esa pregunta persistía en el aire, como un eco que exigía respuesta. ¿Serían capaces de cruzar el ojo de la aguja juntos, dejando atrás el peso que tanto tiempo habían llevado? La luna brillaba como un faro sobre la plaza, y las estrellas parecían danzar en la distancia, a la espera de lo que pronto revelaría aquella comunidad dispuesta a enfrentar el misterio del amor que aguardaba más allá de su miedo y sus cadenas. La noche, ahora repleta de inquietantes revelaciones, abrazaba lo desconocido, mientras los corazones latían con la posibilidad de lo que podría ser. La plaza, que había sido testigo de tanta incertidumbre, ahora vibraba con una expectación palpable. La figura encapuchada había despertado en todos un fuego interior, y las llamas de las antorchas danzaban como si compartieran la emoción colectiva. Fue entonces cuando Jesús, al ver el brillo renovado en los ojos de su gente, se puso en pie para ofrecer una enseñanza definitiva. Queridos amigos, comenzó, su voz resonando con autoridad y cariño. El ojo de la aguja no es únicamente un desafío físico, sino una representación viva de nuestra esencia espiritual. Cada uno de vosotros, con el peso de sus preocupaciones y cargas, tiene la capacidad de soltar lo que le impide avanzar hacia el amor. No se trata solo de lo material, sino de aquel apego emocional que nos mantiene estancados. La multitud lo escuchaba con atención, cada corazón latiendo al unísono. El anciano que se había manifestado antes dio un paso al frente. Pero maestro, ¿cómo podemos arrojar nuestras cargas cuando son parte integral de nuestras vidas? La pérdida, la soledad, los temores, son sombras que han marcado nuestra existencia. Jesús sonrió con comprensión. Las sombras son reales, y nunca se niega su presencia. Pero os digo que, al abrir el corazón a la luz del amor, esas sombras se transforman en testimonios de fortaleza. Cuando observamos nuestro sufrimiento desde una nueva perspectiva, descubremos que el sacrificio de dejar ir no solo nos libera a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. El ojo de la aguja es un portal hacia la compasión y la conexión. Un murmullo reverberó en la multitud. Fue entonces que el joven Elián, que había estado reflexionando sobre su propia pérdida, levantó la cabeza y habló con voz firme: Maestro, si el sacrificio es el camino, ¿cómo podríamos ayudar a los que no tienen el valor para hacerlo? ¿Cómo podemos acompañarles en su travesía? Jesús se dirigió hacia él. Es precisamente en la unión donde la autenticidad florece. Cada sacrificio que hacemos por los demás es un bálsamo para sus almas. Cuando uno se atreve a abrir la puerta de su corazón, otros se sienten valientes para hacer lo mismo. Quien tiende la mano a su hermano y hermana crea la red que sostiene esta comunidad. Es en la entrega mutua donde se revela la verdadera grandeza. La multitud comenzó a conectar sus experiencias personales, a visualizar cómo cada acto de amor podría resonar en la vida de otros. En cada rostro, desbordaban lágrimas de emoción y alivio. La presencia del misterioso viajero completaba el círculo de amor como un faro radiante. Justo en ese momento, el viajero encapuchado se unió a Jesús. Queridos míos, habló con una voz que resonaba como un eco antiguo: el ojo de la aguja es también el puente que compartimos esta noche. A través del sacrificio, se despojan las vestiduras de la avaricia y el miedo, dejando ver la pureza de nuestro ser. Recordad que la verdadera riqueza no radica en lo que poseéis, sino en lo que compartís. En el asombroso silencio que siguió, los corazones palpitaban con fuerza. El anciano sonrió, sintiendo la conexión en sus venas. Maestro, al final, el sacrificio se convierte en el testimonio de la fe que nos une a todos, más allá de las diferencias. Fue así que se produjo lo inesperado. La plaza, sumida en el silencio reverente, pareció resonar con el canto colectivo del amor. Por un instante, cada uno de ellos se vio reflejado en el otro, como si quebraran las cadenas del egoísmo. Y en ese vínculo, comprendieron la belleza que florece del sufrimiento. Finalmente, Jesús concluyó: aceptad el viaje del sacrificio, porque al enfrentar nuestras sombras, la luz del amor transformará vuestras vidas.
El ojo de la aguja es una invitación a abrazar la esencia de quien realmente sois, con el cielo estrellado como testigo, un murmullo de aceptación y fe emergió de los corazones de la multitud. Los miedos comenzaron a diluirse, y las cargas a aligerarse. Cada una de las almas allí presentes descubrió que, al atravesar el ojo de la aguja, no solo encontrarían una salida, sino una nueva vida, un nuevo propósito, y así, la plaza se convirtió en un lugar de renacimiento, un santuario donde la comunidad unida vibraba con el poder de la esperanza. Mientras el canto resonaba en la noche, una sola frase rebotó entre ellos, grabándose en sus corazones: al abrirse a la luz, los corazones se transforman, y en la unión, el verdadero milagro comienza.